una emisora de la Red de Veeduría Ciudadana de la Nación. Chocó Radio. Paga tus servicios, lo que necesites, lo encuentras en Gane. Muy cerca de tu casa, pregunta por Gane. Un chance o supergiros en un mismo lugar. No importa dónde estés, acércate a Gane. Gane, el chance del Chocó. Vea en vivo por todas las redes sociales su emisora Chocó Radio, emisora de interés público de la Veeduría Ciudadana General de la Nación, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. El Yunque, con su resumen semanal, dirigido por Augusto Cicerón Mosquera Córdoba. Soy Andrea Guerrero. Mi pasión es vivir la emoción del deporte y ganar en betplay.com.co, la plataforma de apuestas deportivas en la que puedo hacer los pronósticos de mis deportes favoritos antes de cada evento o en vivo. Betplay, apuéstale a tu pasión. Con juegos. Jugar legal es apostarle a la salud. Muy buenos días a toda la gente que nos espera pacientemente a esta hora. Hoy es el segundo programa del animal político, el son politicón. Ya explicábamos que el son politicón es una expresión de Aristóteles, ¿no? Aristóteles es el que habla del son politicón. Claro que eso todo es producto de los diálogos socráticos escritos en la época. Es el animal político. Ese animal político es un animal racional, que es lo que lo diferencia de los animales, y eso lo que quiere explicar es que el hombre es un animal que no solo razona, sino que transforma sociedades, y en esa manera hay que coger este tipo de programas para que la gente entienda que nosotros estamos llevándoles información, educación, que la gente tenga claridad sobre los diferentes fenómenos que se presentan a diario en la sociedad y que tienen que tener un análisis profundo para que la gente tenga mayor facilidad de entenderlos. Hoy tengo dos panelistas de lujo. Este lujo no se lo da fácilmente ningún chocuano. Primero, el doctor Esteban Caicedo Córdoba es magistrado,
es juez de la República, es gobernador del Chocó, del Partido Conservador, pero de ideología progresista. Esteban Caicedo, yo me precio de no solo ser su amigo, sino de ser su familia, su pariente. Con su papá había una relación de mi padre cercana y muy estrecha, y fui su subalterno cuando fue gobernador como jefe de prensa. Esos fueron mis primeros pininos en estas áreas. O sea, pariente, que usted algo puso en mí que me llevó también a tener estas inquietudes periodísticas. Y a Rodrigo Córdoba. Rodrigo es abogado también, litigante en la actualidad, docente universitario. Esteban también es docente catedrático en las universidades del Chocó. Y Rodrigo es cordobista, es un hombre de ideología liberal, de estirpe cordobista, y con quienes vamos a hablar hoy de las ideologías. Vamos a iniciar hablando de las ideologías de partido. Vamos a hablar de las ideologías también en esos mismos momentos. Vamos a hablar de las ideologías de la justicia. Vamos a hablar de la ideología religiosa, y vamos a hablar de las ideologías como elemento natural del hombre, como un elemento concomitante al hombre, a su pensamiento, a su manera de ser y de sentir. Vamos a iniciar con la presentación de los panelistas. Iniciamos con el doctor Esteban Caicedo Córdoba. Bueno, para mí es en realidad un honor que el doctor Higinio me invite a acompañarlo en su programa, esta emisora de la veeduría, que tiene una audiencia no solo local, sino nacional e internacional, porque muchos amigos varias veces me han llamado y me han comentado cuando yo he participado en un programa llamado El Compadre Sabatino, que además tiene que volverlo a hacer. Sí, y entonces me ha llamado la atención Andy, que es mi sobrino, hijo de Nino, un artista, me dijo que él no se perdía programas de la emisora de la veeduría del doctor Higinio, porque eran temas que le llamaban la atención. Él y un grupo de... Además, Andy es mi sobrino, ¿sabía? No solo por la relación con Nino, sino que su mamá es prima mía. Y luego un ingeniero paisano nuestro, hijo de don Roberto Rentería, me llamó desde Berlín y me dio pues a mí hasta risa. Me dijo: no, ahí te escuché hablando de tu tierra, métete al río Atrato, rebajale. Pues me dio pues, le dije: caramba, pero que vos de Alemania me estás escuchando programas de Chocó. No, que accidentalmente estaba manejando, tratando de llamar a la familia, y se le metió la emisora ahí a su celular y se quedó oyendo el programa. O sea que vale la pena, porque no solamente tiene audiencia local, sino que tiene audiencia nacional y audiencia internacional. Eso es interesante. De allí que en los programas que se hacen desde esta emisora uno tiene que cuidarse qué dice, porque le está llegando a mucha gente que uno no espera y no conoce. Sobre todo a chocuanos que viven afuera, que están muy interesados. Y le cuento más, doctor Esteban, no solo la ven en directo, sino que muchos de ellos, cuando regresan a sus aposentos, lo primero que hacen es mirar las emisoras y me mandan los mensajes de satisfacción y de cosas que se deben preguntar y cómo están las cosas. ¿El doctor Rodrigo Córdoba? Bueno, déjeme saludar cordialmente a los televidentes y a los oyentes de esta emisora de la Veeduría Nacional, Chocó Radio, por la atención que nos están dispensando en este momento. Como usted bien lo han dicho, no solo es local, regional, nacional, sino también internacional. Me siento muy complacido, siempre que vengo acá me siento complacido
no es la primera vez que lo hago con gusto y lo hago con compromiso en el sentido de dar lo mayor de mí para cumplir con los cometidos de esta emisora, que es precisamente llevar una información lo más veraz que se pueda a los oyentes y a los televidentes. Y cómo no me podía sentir complacido hoy con la presencia de mi pariente Esteban Caicedo Córdoba, un hombre que sin que yo haya hecho curso de adulador ni para él ni para nadie, es una expresión de honestidad. Recuerdo que aquí hubo un hombre crítico como el que más, y entre otras cosas que algunos asuntos los asumía en el ámbito personal, el padre, que en paz descanse, Gaitán, y el padre Gaitán en uno de sus artículos, de sus ediciones de Presente, dijo que uno de los hombres más progresistas que había tenido el Chocó era Esteban Caicedo Córdoba, y decía, Esteban Caicedo Córdoba visionó que el Hospital San Francisco de Asís, que quedaba en el barrio que ahí se llama Julio Figueroa Villa, sí, debería quedar en otro lugar, y precisamente fue allá en Kennedy, lo que llamaba ese sector de Kennedy, que hasta un puente había, para que tuviera acceso la gente del campo, y que los medios, las carreteras naturales que nosotros hemos tenido han sido los ríos, y esa era una propuesta muy importante. Entonces fíjese de qué personas estamos hablando, de Esteban Caicedo Córdoba, que ha estado por tantos puestos, incluso notario también fue, y nunca, afortunadamente, por su comportamiento, no es obra del Espíritu Santo, perdónenme los que creen que todo lo define él, porque el Espíritu Santo, ¿cuándo podía hacer una obra tan mal hecha como Pablo Escobar? Esta es obra de su propia condición, de su propio estirpe. Y no solo se queda en eso, sino que ya en uso de merecido retiro, escribe, aporta en las redes, y está dando guías y está dando lucha, pero no lucha para crear más conflictos, sino para orientar. Así que, y con mi amigo Higinio Mosquera Lozano, el doctor Higinio, politólogo, un hombre abierto al pensamiento moderno, al pensamiento crítico, actual, y por supuesto, un hombre crítico, cualquiera que sea la apreciación que alguien tenga de él. Es un honor pues estar aquí, y en un tema de la mayor importancia, como es la política, la iglesia y la sociedad, partiendo, como usted dice, de lo que ocurre en este momento, de lo que está ocurriendo en este momento, de los hechos más destacados, de la justicia, del poder legislativo y del poder político, el poder ejecutivo en Colombia. Así que, resumiendo, este es un escenario de la mayor importancia. Solo la cortedad de mi pensamiento me hará no responder a la altura de este hecho. Gracias. Estoy yendo de la humildad. Gracias, doctor Rodrigo. Doctor Esteban, yo tengo una anécdota con el doctor Rodrigo en esa época difícil de la política. Él me hablaba de la perra flaca. Es flaca sobremanera. Es flaca sobremanera. Toda humana previsión, y en más de una ocasión sale lo que no se espera. Dijo ese señor José Manuel Marroquín en La Moraleja de la Perrilla, fue lo único que hizo. La Moraleja de la Perrilla. Para llegar a la presidencia de la República. Y fue tan cínico que cuando Colombia le preguntó que cuál era, que hiciera un balance de su obra de gobierno, dijo, ¿qué más quieren? Si me dieron un país y entregué dos, Panamá y Colombia. Córrase un poquito para acá, para que la gente lo visualice mejor. Doctor Esteban, también otro poquitito. Bueno, sí, señor. Bueno, vamos a iniciar. Usted hablaba del doctor Esteban de las obras que el doctor Esteban lector de Chocolate. Esos Quintales es una obra del doctor Esteban, y inaugurada por Julio César Turbay, ya la misma chocó a ese tema. Sí, claro. Y Esteban hizo muchas otras cosas. Lo que pasa es que este pueblo, yo no creo que este pueblo, porque al final este programa va a estar hablando de las ideologías, de los movimientos políticos, de los sectores políticos, de los partidos políticos.
y de los líderes. Y vamos a hacer también juicio de valores sobre el comportamiento de los líderes de ayer, de hoy y de mañana, ese comportamiento que debe tener con su sociedad. Pero vamos a entrar en materia. Han venido ocurriendo unos hechos que han venido siendo trascendentales para la vida de Colombia, que han ido cambiando la perspectiva y la visión que se tiene de la justicia y del famoso Estado Social de Derecho, pero sobre todo que han llevado al ciudadano a tener dudas sobre la confianza y la fe en la justicia, porque magistrados involucrados en hechos de corrupción. Hace 3 días un magistrado activo del Consejo de Estado, el doctor Malo, Gustavo Malo fue puesto preso en plena sala de audiencias, y todo el tema del cartel de la droga, y por orden de su propia corporación. Entonces hay unos análisis ahí que los vamos a hacer hacia adelante, pero vamos a ir en el discurrir. ¿Creen ustedes el tema de las ideologías? Hay ideologías religiosas, hay ideologías, la raza, la etnia tiene una ideología, porque es que ideología es la manera de pensar, la manera de sentir, la perspectiva que uno tiene de un mundo, cómo uno se siente en ese mundo y qué es lo que uno cree sobre ese mundo. Eso lo hermana con otros que piensan igual a uno. ¿Creen ustedes que en todos estos actos de corrupción hay toda una ideología de la corrupción que ha ido penetrando y que ha ido posesionándose en las entidades públicas a tal punto que ya hizo metástasis en ellas? El doctor Esteban. Bueno, la situación es lamentable, iniciando con el aspecto de la justicia, porque, caramba, la tranquilidad que le puede llegar a un pueblo, a una comunidad, a una sociedad, es que se le administre oportunamente el comportamiento de equidad, que si la persona ha sido ultrajado, si la persona ha sido violentada en sus derechos, hay una entidad que represente al Estado que le pueda decir eso está mal hecho, usted tiene la razón, usted tiene que respetarlo. Pero duele mucho, yo que ando en el ejercicio del litigio, que un proceso dure en un despacho de un funcionario 2 años y más, sin tomar una determinación de fondo que decida si la persona, su reclamación es justa o es injusta, que decida 2 años para decir si la persona tiene o no la razón. Y no solo es en los juzgados y en los tribunales de Quibdó, en las altas cortes, negocios de 5 años y 8 años para decirle a los 8 años que no tiene la razón, o para contestar cuando ya el cliente, el interesado ha fallecido, como me ocurrió a mí en un pleito defendiendo unos mineros de Yuto, porque para construir la carretera Quibdó-Yuto necesitaban el balastro, y se metieron en una quebrada minera, porque allá había mucho piedrilla, ya necesitaban, y lo dejaron en la peña. Al dejarlo en la peña ya les habían quitado la posibilidad de subsistencia. Y cuando se ganó el pleito, porque la corporación de aquí dio la autorización, y cuando se ganó el pleito y se tumbó la resolución que había autorizado eso, hermano, pues, ya habían fallecido los clientes. Los interesados. Qué cosa tan horrible. Entonces tenemos la situación local, que aquí un proceso, si no es de la conveniencia del funcionario, si no es amigo, hasta el portero le esconde el proceso, y se esconde, duerme ahí 2 años y no toman ninguna determinación. Y si nos vamos a las altas cortes, allá es peor, son 6 y 8 años que cuando deciden ya la persona interesada ha fallecido. A mí me exigieron unos testimonios y fui a Yuto a buscar a la señora, que los mineros que me tenían que... Y ya no existían, habían muerto. Eso es doloroso, eso. Un país mediocre, un país que no administra justicia oportuna. Eso lo dijo Álvaro Gómez.
en muchas oportunidades. Hablaba de dos cosas, de la justicia oportuna y de la calidad de los productos, que al pueblo había que darle productos confiables y bien elaborados y administrarle justicia oportuna. Pero sinceramente, mi doctor Rodrigo y mi doctor Higinio, yo no concibo que una persona que se graduó en una universidad, que es abogado, que va a administrar justicia, coja un proceso y lo engavete 2 años. Pero esos 2 años estuvo cobrando su mensualidad. Él estuvo cobrando al Estado su mensualidad y primas de Navidad y vacaciones. Pero, ¿cómo explica que un proceso va a tomar una determinación a favor o en contra del cliente 2 años después? No, así no camina la cosa. Y eso, lo lamentable es que pudiéramos decir que pasa en el departamento de Chocó, está pasando en todo el país. Y está pasando en las altas cortes, lo que tú anotabas, magistrados detenidos por las mismas entidades por un comportamiento usurero. Mira, el año pasado Bustos lo empezaron a atacar porque instauraron una tutela contra Ecopetrol. Había un problema de por medio como de 8.000 millones y por la tutela para tramitar le exigió 500 millones de pesos. El magistrado. Caramba, pero entonces... No, pero es que estamos, así sí no se puede. Entonces, y metámosle otra puya. Hablemos claro, aunque me cueste alguna consecuencia. El país actual está en manos de un ilegal. En manos de un ilegal, él debe que da las órdenes, y en manos de un banquero ilegal, y tienen ellos dos, yo te doy la plata para que hagan la campaña, y vos me cedés todo lo que es el Estado, y no voy a dar nombres, sino que la gente tiene que deducir a qué me refiero. Y tienen un muchacho bueno, que lo puso ahí de pantalla, y él es el que da en bambalina a las órdenes. Y cuando sale a la calle va con 30 guardaespaldas que los paga el bolsillo suyo, el bolsillo mío cuando compramos, y el IVA le sale, y es el que más, y sacan del Congreso a un hombre importante como el doctor Mocus, que es un ideólogo, es un hombre que comete a veces sus zafadas cuando se baja los calzoncillos, pero es educando. Pero ¿cómo le van a quitar en 6 meses la credencial y este otro lo están indagando hace 2 años y no lo indagan? Hace mucho más de 2 años. Duermen el sueño de los justos. El doctor Rodrigo. Bueno, el mismo tema. El doctor Esteban entró in situ en un análisis descarnado, desnudo, que no es temeraria sus afirmaciones, pero sí riesgosas, hasta para su propia existencia física. Y yo me voy a retrotraer rápidamente para aterrizar en lo que él plantea. ¿Sabe cuál es la ventaja que tenemos? Que a nosotros nos ve también gente de la Corte Penal Internacional, y nos está viendo gente en todo el mundo que está haciendo un análisis de Chocuano. Es importante decirlo. Sí, claro que es importante. Cuando se habla de la ideología, ustedes ya dijeron, la ideología es un cuerpo de pensamiento, de ideas en torno a determinado aspecto. Por eso se llaman ideologías políticas, ideologías religiosas, ideologías económicas, etcétera, etcétera. Y por supuesto también ideología en torno a los étnicos, pues esa es una de las características de la ideología, de las ideologías sociales, ideologías de género. Muy bien. Después de 1989, cuando cayó el Partido Comunista en la Unión Soviética, que cayó la Unión Soviética con Gorbachov a través de la perestroika, se pregonó en el mundo entero que se habían caído las ideologías. Y eso, las ideologías sobre todo políticas y las ideologías económicas. Eso no fue ciertamente una verdad,
porque las ideologías no están determinadas solo por un partido. Las ideologías es mucho más también, que un partido. También por intereses. A pesar, por supuesto, a pesar de que todo partido tenga su ideología. Entonces, se creyó que había desaparecido la ideología comunista, la ideología socialista, y que ahora era tabla rasa, que nadie podía invocar una ideología específica. Pues esa era una forma de darle paso a la ideología que después de la Revolución Francesa comenzó a llamarse la ideología de derecha. La ideología de derecha, que no es porque ocupe un espacio, el lugar en un espacio geográfico, sino porque tiene determinadas pretensiones, busca determinados objetivos, sí. Por supuesto, determinados intereses. Entonces la ideología de derecha se ha venido empoderando, se ha venido ampliando, se ha venido tomando al mundo, a la tierra, a los países, a los estados, los más de 189 estados que conforman el planeta Tierra y que están reunidos en la Organización de Naciones Unidas. Entonces, ¿qué pasa? Yo me atrevo a decir en este momento que nosotros estamos atravesando no un cambio, no una época de cambio, no estamos atravesando una época de cambio, pero sí estamos atravesando un cambio de época, en donde esas ideologías de derecha o de izquierda, vengan de donde vinieren, reciben unas críticas, unos análisis de hombres de carne y hueso, de sectores sociales independientes, incluso de lo que llaman esquemáticamente las oligarquías, porque hay oligarca que es demócrata, hay oligarca que es nacionalista, hay oligarca que quiere la convivencia respetando la propiedad privada, pero la convivencia con equidad, como decía mi apreciado doctor Caicedo. Entonces, hay una crisis generalizada. Hay una crisis generalizada, que no es, por supuesto, del Chocó, ni solo de Colombia, ni solo de Latinoamérica y de América, sino del mundo entero. El fenómeno de la corrupción no es un fenómeno de una división político-administrativa específica o de un país específico. Es una característica de la época. La corrupción es una característica de la época. Basta con mirar que hasta en el Vaticano, el Banco del Vaticano, hay corrupción. La FIFA, corrupción. En las mismas Naciones Unidas, corrupción. En la economía de los Estados Unidos, hace algunos años se derrumbó precisamente por la corrupción. Las bolsas se derrumbó por el ejército y la policía. El ejército y la policía y todos los parlamentos donde son parlamentos y los congresos donde son congresos. No, y acabamos de ver un presidente en Perú que se pegó un tiro. Alan García, para por evitar supuesto, que lo procesaran. Presidente. Pero eso ha llegado a nosotros, y ha llegado a nosotros con furor, con rabia, con soberbia, pero también con formas grotescas. Ha llegado la corrupción. Y mediocres. Y por supuesto mediocres. Son vulgares, unos ratas vulgares. Entonces, en Colombia está permeado, todas las instituciones están permeadas de corrupción. No quiere decir que todos los funcionarios sean corruptos, pero todas las instituciones están permeadas de corrupción. Y ya para decir, por ejemplo, la justicia está permeada de corrupción, pero la justicia... Hay una interrogante que yo les planteo a ustedes: ¿qué hacer con la justicia en Colombia? Si cambiar los procedimientos y cambiar la sustancia de la justicia, o cambiar los que ostentan, los que detentan la justicia. El problema es humano, mi doctor Rodrigo. El problema. El primero es que formar ese título. El problema. Para que no dañe. Pero la política también tiene esa corrupción. Hoy en día lo que importa para elegir a una persona no es la calidad de la persona, no es la intelectualidad de la persona, no es el talento del candidato, no es el compromiso del candidato, no es la hoja de vida ni la trayectoria del candidato, sino
las trampas, la plata, mala vida, a veces de dudosa procedencia moral, las que impone los candidatos, y en efecto impone los gobernantes. Ellos no llevan programas. La ideología de la usura. Ellos no llevan programas. No le dicen al pueblo en esos 4 años qué van a hacer. ¿Qué van a hacer? No les dicen qué van a hacer. Ellos van a saber cómo recuperan unos dineros que invirtieron y que les prestaron. Lo único es que quieren, incluso se atreven a confundir lo privado con lo público, Aquí usted nos ha regalado, al doctor Higinio y a mí nos ha regalado este libro de su autoría, A la sombra del Marañón en Tribugá. Usted puede disponer de este libro porque usted es el dueño, el propietario de esto, el autor y el propietario además, porque yo puedo ser propietario de él sin ser autor, pero usted es autor y propietario. Esto que es suyo, usted dispone de lo suyo, pero lo que es del Estado, que es público, no puede usted disponer a decir yo le dejo la alcaldía, la gobernación, la presidencia, como el caso que usted señaló. Le dejo la presidencia para yo seguir siendo presidente. El eterno. Esa es una de las cosas horribles, lo llaman el eterno, que ensombrecen la legalidad y la legitimidad de la cosa política. Bueno, y en el tema de la corrupción de las altas cortes. Es que usted lo decía, y el doctor Esteban con claridad meridiana. El ser humano, cuando se agrupa en sociedad, la única garantía que tiene para que tutele su convivencia es la justicia. Y si la justicia se corrompe, entonces el ser humano regresa a las bárbaras naciones, a ejercer justicia por sus propias manos. Y ya se está viendo manifestaciones de hacer justicia por sus propias manos, de linchar en Medellín, de linchar en Barranquilla, el supuesto presuntamente ladrón o el presuntamente homicida, ya se está viendo en el país. ¿Por qué? Porque hay desconfianza, Claro. En uno de los fines más esenciales que es la justicia. Es que de todo Estado moderno. Dejar un proceso 2 años engavetado, 2 años no engavetado. Derecho, es que yo fui juez de instrucción, yo fui juez superior y fui magistrado, por Dios. Y yo nunca, por favor, usted en 2 meses saca un proceso. Vulnerando todos los principios en contra, a favor o en contra. Lo hacen 2 meses y dejarlo 2 años engavetados, ahí hay algo. Ahí hay un comportamiento doloso. Por supuesto, vulnerando uno de los principios rectores de la justicia, que es la celeridad para resolverle el caso en conflicto, ya sea perdiendo o ganando a favor o en contra. Eso es por supuesto. Que no le están diciendo que ayude. Manifiéstese, 2 años engavetado. Y que no es chiste, sino vivido. 2 años como mínimo, de ahí en adelante. No, y los comentarios, el pueblo aumenta pero nunca miente. Y los comentarios públicos, de que pidieron plata, de que por ejemplo, que una alcaldía vale 500 millones de pesos si se quieren ganar en el juzgado y en los tribunales o en el Consejo de Estado. Que una gobernación le dicen al tipo, nosotros lo dejamos o no lo dejamos. Si lo dejamos, usted se va a ganar tanto en tantos años y tal manejo debe de darnos tanto. Mire, doctor Higinio, le voy a comentar. Doloroso, pero es verdad. En la registraduría se definen las elecciones. En la registraduría de Quito y de Colombia. No, y se definen los viernes, no el domingo. Y hay políticos que no echan un discurso, sino que tienen su nómina. Los viernes se entregan las actas y los tipos firman. Tienen su pago y ya saben cuántos votos va a sacar en determinado corregimiento. Así que una situación grave. Clase de democracia. Una situación grave. ¿Qué clase de democracia tenemos? Y eso es tan grave, mire, que uno que estamos matando conscientemente uno de las conquistas de la humanidad, que ha sido el derecho. El derecho es una conquista. La política y la democracia son conquistas de la humanidad, no de partido, son conquistas de la humanidad. Y además que dejaron muchos muertos en ese proceso pues, claro, de lucha para que la democracia llegara a ser un elemento de convivencia pacífica. Ha corrido mucha sangre y sigue corriendo, ha corrido mucha sangre y sigue corriendo. ¿Cómo aceptar que en un país que ha sido sumido que ha sido orientado y manejado y administrado con el
el fantasma de la violencia, la realidad de la violencia, el miedo, se llegue a un acuerdo de paz, que yo no lo llamo acuerdo de posconflicto, porque el conflicto se mantiene en muchas de las manifestaciones, casi en todas sus expresiones se mantiene, comenzando por el primer aspecto que es la protección de la vida, y están cayendo líderes sociales de derechos humanos, etcétera, etcétera, y reinsertados. No se entiende cómo un país, en lugar de tratar de reconciliarse por la necesidad de la convivencia, conciliarse respetando los acuerdos, respetando la justicia, respetando la vida, respetando la propiedad de la gente, más bien un gobierno se dedique y utilice las ramas del poder a estimular la violencia. A estimular y a provocar, ¿sabe qué? Y a provocar que se incendie nuevamente, en los términos que ya conocemos, la República de Colombia. Mira, la vicepresidenta habla más de Caracas que de Quito. Por supuesto. Ella es más preocupada de lo que le pasa a Maduro que lo que le pasa al gobernador de Chocó. Ni idea tiene que pasa de Bogotá, yo más interesada en ver cómo va Maduro. No tiene idea qué pasa en el Chocó. Bueno, utilizan eso como un sofisma de distracción. Vamos a darle un espacio a la gente que nos ve y que nos escucha, para que sepamos quiénes están y ellos sepan que los estamos viendo. Claro. Félix Mena, Pedro Luis Ibargüen. La gente que nos envíe el sitio donde está, si está en Quito en un barrio, díganos en qué barrio está, y en la parte que está para nosotros identificar de qué parte nos están llamando, ¿no? Warner Mosquera es candidato a la alcaldía de Quito, colega suyo, doctor Rodrigo. Sí, señor. Ahora vamos a hablar de su candidatura. Luis Enrique Martínez Camacho, Gustavo Ramos, hijo de Rufo Ramos, abogado. Hugo Salazar Botero, hijo de Hugo Salazar y Robo, está en Cali. Yudisa Arriaga Guevara es candidata a la alcaldía de Lloró, abogada. Florencio Mena, María Paula Rivas, Juber Palacios Córdoba, Strayson Agualimpia, Miguel Ferrer, Miguelito está en Bogotá. Heiler Mosquera, Alirio Carlos A. Echeverrierazo, está en Estados Unidos, está en Washington. Daniel Danilo Perea Villa, profesor, hijo del maestro, está ahora en Medellín. Kenny Luango Mosquera, mi sobrino que está en Villavicencio. Guillermo Mosquera, profesor hijo de Guillermo Vagabundo, de nuestro pariente la Pobra Nancy, está aquí, ya están viéndolo. Es la gente que entra y que está en este momento viéndonos por Facebook. Ahora hablamos de lo del live stream. Jafé Caballero, Amaranto Rivas, ¿sabe dónde lo está viendo Amaranto? Desde Cali. Amaranto, de los amarantos de aquí de la Yesquita. John Jairo Mosquera, Tarcisio Blandón, su candidato a la asamblea, sobrino de Jeremías. Edgar Moreno, Japson Hurtado, Neptalí Rengifo Yurgaki, nos está viendo desde Bogotá. Excelente, me mandó unos documentos sobre Jesús Lozano, dice que no. ¿Cómo te das cuenta ahí? Porque Facebook me va mostrando los que están entrando, los que están mirando, además hacen preguntas. Y yo pues la mayoría los identifico porque sé dónde están. Hay unos que deben de mandarnos el sitio donde están para que podamos tener. Neptalí Rengifo acaba de escribir unas crónicas sobre el tema de Jesús Mosquera, Chucho Lozano, en el cual la universidad lo convoca para hacerle un homenaje, pero a la vez le denuncian su pensión para quitarle parte al fundador de la Universidad de Chocó. José Alirio Lagarejo Palomeque. Neptalí Rengifo dice: saluda a los panelistas desde Bogotá, muchos éxitos. Jafé A. Caballero Amut. Johnny Batalla Mena, abogado hijo de Juancho Batalla, un gran amigo, trabaja en Supergiros, abogado de Supergiros. Damari Laga, Merlin Antonio Serna, Félix Mosquera, aquí está, José E. Mosquera, el periodista que está en Medellín, un gran abrazo a José. Celso Mena Sánchez, Mónica Camacho, Pedro Abdo, Jorge Danilo Perea. ¿Pedro Abdo? Sí. Pedro Abdo García. Sí. Deison Alegría, Dani Velázquez, Girleni, Oscar Bernardo Palacios, Ucho, nos está viendo también. Dante Valencia dice: ¿quiénes son esos dos grandes seres tan sabios que acompañan a Ingenio? Disculpen mi ignorancia tan próspera.
Que bueno, es bueno, Dante, que nos diga dónde estás. Julio, además también nos pueden decir, no solo dónde están, sino ellos de quiénes son, para nosotros hacer la referencia y la gente los identifique. Julio Murillo, Mabel Torres, nuestra científica, una de las mujeres más importantes que tiene el Chocó, y sobre todo una mujer muy humilde. Eso hace, Mabel, que tú seas grande. Reinaldo Cuesta Borja, Japson Hurtado, Félix Mosquera dice, está el teléfono. Carlos Andrés Palacios dice, saludos a los panelistas, los doctores Esteban Caicedo Córdoba, Higinio Mosquera Lozano y Rodrigo Córdoba, docentes durante mi carrera de Derecho, un abrazo desde Bogotá. ¿Sí ven? Carlos Andrés Palacios. Ángel Quinto, este está en Raspadura. Wilber Lewin, Delia Valdés Pote, está en Bogotá, es de las Valdés de aquí, de la Chiva Eusebio. Doctor Esteban, claro. Jessy Serna, Jorge Danilo Perea dice, dos grandes personas que pueden hablar con lujo de detalles por ser honorables y eruditos, que sirven como ejemplo de honestidad en nuestro sufrido departamento. Saludos para ellos, escuchándolos desde Medellín. Arley Arce, usted viene conectado con Jorge Danilo Perea, ya sabe dónde está y todo. Arley Arce Salud, el médico. Una persona también muy importante, Julia, un amigo. Juli de León, Jaramillo, Víctor Giovanni Lagarejo, Gabriel Areiza Lozano, Sisto Hernán Salguero Porras, nos dice, cuando los hombres se dedican a estar malgastando el tiempo en ideologías con conceptos filosóficos, eso somete al conglomerado social a la penumbra del olvido. El Jantario se dedicó a dividir y parcelar a los hombres y se convierte todo en un país en lo que está haciendo Uribe, y hay una crítica ahí. Giovanni Andrés Martínez, Wilber Lewin, Ángela Quejada Arcos, de las del Niño Jesús, de las Quejadas de Río Sucio. Chachita Mova, mi novia, un cordial saludo para ella, está desde su corporación. Álvaro Portilla, que fue juez aquí. Un cordial saludo para el doctor Álvaro Portilla. Chachita dice saludos desde Corbecho, está en la Corporación para la Belleza Integral. John Jairo Mosquera dice saludos al director de panel y los dos abogados panelistas. Muy buen tema sobre la administración de justicia. El doctor Rodrigo, un hombre de lucha, el director del Colegio de Abogados del Chocó, abogados del Chocó, hizo un artículo sobre la corrupción para el periódico El Baudoseño, muy acertada, y el doctor Caicedo, el gobernador del Chocó, no he tenido la oportunidad de interactuar con él, pero es un hombre probo y referente con su actuar de rectitud y aporte al Chocó. Mis saludos y gracias por opinar sobre la justicia y el derecho desde las aguas del Baudó. Este es de Uribe, este es uribista. John Jairo, fue alcalde del Medio Baudó. José Cardona nos está viendo en San Andrés. Es un profesional chocuano que se pensionó en San Andrés, trabajando en el ICA. José, claro. Perdón, hermano de Rubi. Sí. Isnardo Peña, Yuli Mariona Bustacara, nuestra alumna, abogada. Con Esperanza Argotti, una chocuana que se fue hace mucho tiempo. Está en Cali ahora. Arley, también, Animal Político, excelente programa. Saludos para ustedes, bendiciones. Franklin Emilio Castro, que aspira a la alcaldía de Condoto, y Bismarck Prado Lozano, un primo hermano mío que está en Cali. Hay mucha gente interactuando, pero entonces no tendríamos tiempo para hacerlo, y además estamos rellenos de gente, y tenemos 720 personas que nos están viendo, 720,000 personas que nos están viendo en live stream. Es bueno que la gente también en live stream, hay un chat que también nos den su opinión, porque están afuera y es bueno saber quiénes son los que están afuera. Continuemos. Entonces íbamos en el panel, estábamos hablando del tema de la corrupción. Hay un tema que hoy es viral en las redes, que es el tema de Santrich. A mí me gustaría que con ustedes dos, sobre todo que ustedes dos pudieran darnos una visión de lo que hay. Yo voy a ir adhiriendo cositas, pero con el respeto a los abogados y a la gente que estudia el derecho. Por eso quise traer dos personas de tendencias distintas para que hiciéramos un análisis de todo ese tema que hoy es viral, el tema de Santrich, el tema del fallo de la G, el tema podemos tocar tangencialmente el tema de los salvamentos del voto de dos de las magistradas, que lo que demuestra es que eso es un tribunal, que no es nada amañado, sino que allá hay unas discusiones frente a los temas.
y el fallo de la JEP sobre Santrich y luego su recaptura, en un nuevo proceso que puede llevarlo inclusive hoy, mañana o pasado a que haya una extradición administrativa, porque ya Uribe la amenazó con el tema, que estaría pendiente del buen juicio del presidente, porque el presidente puede extraditar de manera administrativa, sin necesidad de que haya el concepto de la Corte y tal. Depende del interés de la nación en el tema. Entonces, hagamos ese análisis del fallo de la Corte con Santrich, el tema del acervo probatorio, si existía o no existía, si las grabaciones son plena prueba y que el tipo de testimonio que pueda existir ahí, apenas están destapándose las cartas. Ustedes saben que como abogados que la Fiscalía no las entrega todas las pruebas, tiene momentos en los cuales puede aportarlas. Entonces, ¿qué opinión tienen ahí? Iniciemos por el doctor Esteban Caicedo. Mira, al país a las gentes, los habitantes de un país merecen respeto. Y estamos en unas circunstancias en que hay un demente encaprichado a llevar al país al caos. No hay derecho para un trabajo que se ha hecho difícil. Nosotros no estamos diciendo que la FARC no hizo genocidios, que la FARC no eliminó injustamente a la población colombiana por más de 50 años. Y que la hizo sufrir consecuencias. Lo que se dice es que paremos aquí. Los muertos no van a resucitar, pero no sigan matando. Eso es lo que se ha tratado de hacer en Cuba. Eso con mi amigo Humberto de la Calle me lo explicó. Esteban, los delitos sí están ahí, por Dios. Pero lo que queremos es suspender ese genocidio, ese derrame de sangre innecesario con los humildes, porque los guerrilleros son pueblo y los soldados que los enfrentan son pueblo. La oligarquía no pone muertos en este problema de 50 años en Colombia. Y no estamos estimulando ni haciendo apología del delito, sino suspender, no nos matemos más. Eso es lo que se logró en La Habana, sacar 14.000 guerrilleros, 14.000 fusiles, eso no es juego. Pero llega un señor que se ha encaprichado en estimular la guerra. Él quiere que el país siga destruyendo porque a él no le pasa nada, porque sus 2 hijos los tiene custodiados. Ahorita unos pelados que no han trabajado nunca y tienen supermercado en Córdoba. A él no le pasa nada, él tiene 30 personas que lo cuidan de día y él mismo se encarceló. Él mismo se encarceló porque él lo cuidan 30 personas que los paga aquí en el pueblo. Pero está encaprichado en que siga la guerra en este país. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estás comentando es, Andrés, señor, si la JEP dijo que le den la libertad, ¿por qué en la despedida de la Fiscalía, que la tiene en el bolsillo, a las 2 cuadras que viene en libertad lo mandan a... Esa es una provocación. A las 2 cuadras no salió de la cárcel. Es una provocación. Fueron 3 segundos, dicen los periodistas, que estuvo libre 3 segundos mientras salía en silla de ruedas. Y apenas salió, se cerró la puerta. Bueno, a usted le toca ahora su explicación. Eso es mal hecho. Eso es mal hecho. Estamos analizando la situación concomitante de Colombia, que no estamos haciendo la apología del delito, no estamos estimulando los genocidios que se cometieron. Estamos decidiendo, paremos aquí y que el pueblo respire, que venga la convivencia. Pero hay alguien, lo repito, hay alguien encaprichado en que el país siga destruido en guerra. No sé qué conveniencia le favorece a él y al financista económico que tiene a él, porque él los ayuda a llegar al Estado y como jefe de Estado toda la contratación y todas las indemnizaciones la tiene él con sus 5 bancos. Entonces es un ping-pong, te doy para que me des. Entonces es una provocación. Si ese señor, la JEP dijo que estaba libre, déjelo libre, porque nadie está diciendo que no cometieron delitos. Ahora, ¿qué tiene que ver la embajada de Colombia, de los Estados Unidos en Colombia, en dar órdenes?
O sea que la Embajada de Colombia le quitó las visas a unos magistrados influyendo en la decisión. O sea, si tú vas a apoyar el para atemorizarlos, tú no vuelves a Miami. Pero bien hecho, porque Colombia tiene sitios extraordinarios donde se puede ir a pasar una vacación y gastarse esos dineros mal habidos, no tiene que llevárselo allá a ellos. Entonces le dicen a Estados Unidos no venga más, es decir que es una ofensa. Es que me va a ofender a mí que un pueblo me diga que no vaya a su casa. Pues yo no voy, hay otro sitio donde ir, vayas a Francia, vayas a Londres, que son mejores que Nueva York, 1000 veces mejor. Yo sé por qué lo digo, que son mejores. Hay más convivencia, hay más educación y producción en la China actual que en los Estados Unidos. Ellos están sufriendo ahora el impulso de la industria de la China. Ese presidente Trump, ¿quién era ese presidente de Trump? Él era un maraquero, ese era el que hacía los reinados de belleza. Claro. Y él es un rico, entonces él sabe de comercio. Entonces él está preocupado que la China lo está superando. Entonces el gobierno colombiano, empezando por la vicepresidenta, van a visitar a los Estados Unidos a hacerle venias. Entonces, como Estados Unidos quiere llevarse a Sandri preso, un hombre limitado por la naturaleza, un hombre que ya tiene el castigo más berraco, que es ciego. Carajo, pero eso es una fobia, eso es peligroso, porque están haciendo una provocación. Yo no aplaudo a la FARC, porque a mí me duele lo que hicieron en Bojayá. ¿Sí? La guerrilla nos perjudicó, mató 119, 120 personas escondidos en una iglesia. Pero una señora le dijo al guerrillero cuando vino de Cuba a pedirles excusa. La señora le dijo: a mí me mataron mis hijos, no sigan matando más. Una mujer humilde de Bojayá, cuando él vino allá a pedirles excusa de que habían cometido la injusticia de matar 119 personas en una iglesia, la señora anciana se levantó temblando y con el delantal secándole las lágrimas, le dijo: vea, señor, pero por Dios no sigan matando más, que nosotros no hacemos males a ustedes. Eso es el objetivo de que se hizo en Cuba con la FARC, parar los genocidios, parar la muerte. Y mire, internamente hay unos grupos amigos del Eterno que siguen eliminando a los líderes. En Buenaventura mataron a un chocuano que era líder, en el Cauca están persiguiendo a una líder, aquí mismo en Quito mataron a una señora. No, y los ejemplos del mundo. El IRA fue un movimiento terrorista que mató a demasiada gente de manera miserable. Sin embargo, hubo un proceso de paz, un proceso de aclimatación de las relaciones entre esos rebeldes y el Estado, y hoy esos países gozan, lo mismo en España con la ETA, y esos países hoy gozan de una paz. Entonces el país tiene que tomar conciencia. Lástima que esto lo expresamos personas humildes desde Quito, Chocó, que nosotros no tenemos eco. Nosotros no tenemos poder económico, nosotros no tenemos una votación que les preocupe. Nosotros somos unos sirvientes de los aspirantes a Senado de Antioquia que vienen con 2 pesos y se consigue uno de los nuestros sirvientes que en la mente no tienen sino añoranza a la esclavitud. Aquí no hay personas que hablen con dignidad, muy pocos. Pero sí desde este escenario humilde, sin eco y sin poder económico, decimos que hay unas personas encaprichadas en destruir la República de Colombia, provocadores, porque si ese señor Lagel le dio la libertad, han debido dejarlo libre, porque volverlo a retener es para que esa gente vuelva al monte y vuelva a la guerrilla. Doctor Rodrigo. Bueno, vamos a dividirnos con la puntualización que hace el doctor Caicedo. Me obliga a que dividamos el texto, el grueso de la pregunta
sobre la situación judicial que relaciona a Santrich. Y entonces comencemos a decir cosas no para posar de eruditos, sino para aclarar en forma didáctica, como lo dijo nuestro amigo el doctor Higinio, que esto era para ayudarle a la gente. Algunos entienden más que nosotros seguramente esto, pero hay que decir, como estamos ante mucha gente que nos escucha, hay que ser lo más sencillo posible para explicarle. Un Estado tiene unos elementos constitutivos. El primer elemento constitutivo del Estado es el territorio. Sin territorio no hay Estado. El otro elemento es la población. No, si hay bueno, sí, continúa. Esa es discusión, porque eso es lo que está en Palestina. El tema de Palestina y el tema ese es el tema, pero clásicamente el territorio es un elemento del Estado. El territorio, la población, el poder político, y otro elemento insustituible del Estado es la soberanía. ¿Y qué es la soberanía? La soberanía es ni más ni menos lo que le da la facultad al Estado de administrar justicia en su nombre. Es decir, la jurisdicción, la aplicación de la justicia depende de la soberanía. Un Estado que no sea soberano no puede administrar justicia interna. ¿Qué está pasando en este momento? La justicia, tengo que recoger rápidamente, no por repetir algunos de los elementos que señaló atinadamente el doctor Caicedo. La justicia está siendo presionada por el mismo poder político del gobierno nacional. Podríamos decir también que está siendo extorsionada, porque se están señalando algunas falencias de algunos magistrados para buscar fallos. Sí, podría asimilarse, pero está siendo extorsionada o presionada por fuerzas internas y fuerzas externas. Lo más grave es por fuerzas externas. El gobierno de los Estados Unidos, que no es el gobierno del pueblo estadounidense, ya sabemos qué pasó en esa elección allá. El gobierno de los Estados Unidos, liderado por el señor Donald Trump, ya usted lo señalaba bien quién es, no tiene el más sentido criterio de respeto por el humanismo, por el ser humano, por el respeto a los derechos fundamentales. No sabe qué es eso. Él, por el contrario, como llegó allá atacando a las mujeres, atacando a los inmigrantes, atacando al pueblo, él cree que ejerciendo su poder en contra del pueblo, en contra de los derechos fundamentales, dentro de los cuales está la autodeterminación interna de los pueblos, de las naciones. Está metiendo las manos a través de su embajador, presionando al Congreso de la República, retirándole visas a los congresistas, retirándole visas a los señores magistrados de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema, para complacerse con un gobierno arrodillado, que es el gobierno del señor Duque. Entonces, lo que está en este momento en crisis es la legitimidad del Estado. No es Santrich. Santrich es la bandera. Santrich es el florero de Llorente. Pero eso va mucho más allá. Ahora, lo que dijo la G, si matan a la G, matan el acuerdo. Claro. Porque la G se implementó precisamente para que pueda conocerse la verdad, obligarse a la no repetición y hacerse la reparación como mecanismo precisamente para aclimatar un nuevo ambiente social, político y económico en Colombia. Lo que quiere decir que la G no ha dicho que Santrich es inocente. Lo que ha dicho es, y en forma muy escueta, y lo pudo mostrar, que no lo mandaron a los Estados Unidos, para que nos entiendan mejor. No lo enviaron a los Estados Unidos porque ni siquiera el mismo gobierno de los Estados Unidos pudo mostrar las pruebas que lo comprometen cometiendo delitos en ese país. Entonces, es grosero, es provocador que no lo dejen y hacen un operativo del SMAG, de la policía, del CTI. ¿Por qué no hicieron esos operativos cuando los guerrilleros de la FARC estaban en el monte?
¿Por qué no lo hicieron para atacarlos, para acabarlos? Es que si hubiera sido el Estado lo suficientemente inteligente, poderoso, militarmente, hubiera acabado a la FARC. ¿Y por qué hubo necesidad de hacer el acuerdo? Porque la FARC todavía era un factor de perturbación de la vida nacional. Que no los vencieron. Es que ellos no los vencieron. Ellos acordaron la paz y tenían derecho a unas exigencias para resguardar su seguridad, que es la JEP. ¿Cómo le va a quitar la autonomía? Por supuesto. Y mientras el doctor Higinio lea ahí quienes nos están siguiendo, hay que decir como cosa muy puntual que yo fui víctima de la FARC, porque a mi sobrino, el hijo de mi hermana Petrona, que estudiaba en el Carrasquilla, de 15 años, los secuestraron. Hubo que hacer una teletón rápida para darle una plata bastante a la FARC. De ahí viene, entre otras cosas, el empobrecimiento nuestro, porque tuvimos que darle a la FARC. Pero eso no nos obliga a decir, a no valorar el proceso de reconciliación de este país. Mira que nos está viendo Inti Asprilla. Perdona, a mí me secuestraron en Unguía, el alemán, el encargado fue uno que domina ¿cómo se llama? Como un lugarteniente que se llama el médico, le decían el médico. Ah, sí, claro. Y yo estuve 5 días. Yo llegué a Carepa, iba para Candí. Se me presenta usted, Esteban Caicedo. Sí, claro. ¿Usted qué da cuenta de nosotros? Vamos para Unguía. Yo voy para Candí, vamos para Unguía. Y me quitaron la plata, tuve que comprarles motores fuera de borda, tuve que comprarles gasolina, la plata de la campaña me la quitaron. Allá tuve 5 días. ¿Sabe quién me salvó? Que Antún, que andaba conmigo, el periodista. Ah, sí, Antún. Él no le Antún hacía. Eso fue cuando el sancocho. Sí. Entonces, Antún le dice a Robert, uno que fue alcalde en Acandí, sí, pero para usted, ¿para qué tienen a Esteban? ¿Será para mantenerlo? Pues el tipo no tiene nada. Yo fui víctima de esa. Es que aquí me llevaron a hablar como un coliseo que tienen en Unguía adentro, y había como 200 muchachos con blue jean y suéter blanco, y le eché un discurso ventejuliero. Cuando salí de allá, usted cruza para acá, se fueron para todo y a mí me hicieron solo con 5 tipos allá. Bueno, yo tengo... Como a la hora llegó Robert y ya tú pues le había dicho, ustedes van a poner un hotel. Bueno, yo tengo una, finalmente, porque en esto en tiempo y ya está llegando el doctor Augusto, que sigue ahora Yunque. Yo tengo una reflexión para que se la dejemos a la gente y ustedes puedan aportar algo momentáneo ahí, en pocas palabras. Resulta de que la Corte Suprema de Justicia acaba de mostrarle los dientes a todos los ciudadanos de Colombia cuando detuvo al magistrado Malo. Eso es un mensaje de que no hay ciudadano en Colombia que pueda esquivar la justicia en la medida en que sea un violador de la justicia. Así es. Ese es un mensaje. Que si detuvieron a un magistrado de los que con ellos actúa y porque existían pruebas, quiere decir que aquí nadie está exento de que la justicia le caiga el peso. Así coge. Y ese mensaje es para Uribe también. Uribe está próximo a una indagatoria. Pero no ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos qué reacción puede haber ahí? Ahí tenemos muchos temas. Tenemos el tema de Milton Córdoba, que también ya le instruyeron, pero ya le instruyeron, de muchas cosas. O sea, la justicia es para todos. Sí, claro que lo que estamos viendo es la justicia es para todos. Yo quiero dentro de este análisis dejar claro que ahí también puede haber una intención de generar toda una cortina de humo y una presión para evitar ciertos llamamientos a rendir cuenta a la justicia de ciertos personajes que se creen intocables, no solo el señor que le dicen innombrable, sino muchos otros. Aquí nosotros observamos gobernadores que se roban al Estado y no pasa nada, y negocian con la justicia, y la justicia recibe esos dineros. Aquí vimos un juez que después de que soltó a una persona que era corrupta, como sabía que lo iban a detener, lo encontraron borracho en un billar,
esperando que llegara la justicia. Claro, en Bogotá un juez de la República de Colombia. Aquí sabemos que hay un magistrado en la Corte Constitucional que ha sido sindicado de haberse quedado con los dineros de unos clientes y sigue ejerciendo, el señor Rojas. Aquí sabemos que hubo un magistrado, no sé si está suspendido o no, que se metió en el tema de tierras, a coger tierras y a comprar tierras baratas, y que hubo masacres en esos procesos. Pretel, y no sabemos qué pasa con Pretel. O sea, y aquí tenemos, en el Chocó también tenemos magistrados que negocian cargos de concejales. Los no son chocuanos. No, aquí hay dos. El tribunal de Quito es de Paisa, cuando no encuentran dónde nombrarlos allá, los mandan a Chocó. Por eso, y llegan el martes y se van el viernes con la ropa sucia para lavar. Y también utilizan chivos expiatorios. Hay gente que la detienen y montan el escándalo para tapar otros escándalos. Entonces ¿cuál es más o menos la disquisición para que hagamos la última reflexión? Es el tema que se ha presentado con la JEP, el tema que se presenta con la detención que hizo la Corte Suprema de Justicia del magistrado Malo y todo lo que se puede derivar de ahí. Es el tema de que ya hay una confrontación seria que la quieren llevar a las ideologías de derecha y de izquierda, radicalizar y polarizar al país. Entonces, mi reflexión va a que ¿cómo hacer el país? Si el país debería de levantarse y salir no a protestar por la detención de Santrich, que todos sabemos que es un guerrillero que también expolió gente, que secuestraron gente, que mataron gente, que masacraron gente, que hicieron la masacre de unos diputados hablando de fuego amigo cuando lo que había era un interés de esconder de pronto los orígenes de ese secuestro. Entonces, ¿cómo hacer para que el pueblo se manifieste, doctor Esteban, que es el constituyente primario, y pueda salir a expresar su pensamiento y pueda el país entender que aquí hay que hacer una reflexión todos, para que el país no se lo tome un sector político ideológico que intenta dividirnos ideológicamente, ni otro sector político que intenta llegar al poder también desde una perspectiva ideológica, que sería mucho más grave para el país cuando estas ideologías de extremas que se han perseguido y se han masacrado llegan al poder por las revanchas que eso genera. Doctor Esteban. No, pues ya como estamos finalizando, hay que dejar unas inquietudes y precisar el hecho de que hay personas en este país que abusan del poder económico y del poder político, independientemente de lo que le pueda suceder a la población colombiana. No les interesa el concepto de paz, no les interesa que se termine la guerra, le interesa lo privado de ellos y de sus hijos, y el resto del país que se acabe, son indiferentes. Se ve en el Chocó más palpable, y como lo anoté, yo sé que nosotros no tenemos eco, porque no tenemos una fuerza de votación que les preocupe, y nosotros no tenemos un respaldo económico. Nosotros no hemos aprendido ni a querernos nosotros mismos, sino que facilitamos a los vecinos cuando llegan aquí que se enriquezcan, y nosotros seguimos en la situación lamentable. Pero a pesar de eso, este tipo de programa, este tipo de diálogos, debemos dejar constancia para demostrarles que nosotros somos hombres pensantes, y que aunque no tengamos eco, planteamos situaciones que afectan a la población colombiana, como el hecho de irrespetar una institución como la JEP, de burlarse de una decisión de la JEP para provocar el enfrentamiento y que continúe la violencia y la muerte que nosotros sufrimos lamentablemente en Bojayá. Dentro de una iglesia la guerrilla nos mató 119 personas. Doctor Rodrigo. Bueno, yo diría que nosotros estamos en desventaja. El pueblo está en desventaja, la gran mayoría del pueblo, incluyendo la clase media, los más pobres, los analfabetas, las mujeres, los negros, los indios, estamos en desventaja. Porque en Colombia están ocurriendo unas cosas que los medios de comunicación, las grandes cadenas radiales y televisivas, están estimulando
la corrupción, estimulando la ilegitimidad, estimulando la trampa. Cuando el señor fiscal general de la Nación dice, renuncia porque no reconoce la legitimidad de una institución legítimamente constituida como la JEP, está haciendo el peor de los, está enviando el peor de los ejemplos. El perseguidor de los delitos está diciendo, yo no me someto a la legitimidad de la justicia porque yo soy el fiscal general. Y no estoy de acuerdo y no acepto y convoco a la gente, oiga bien, una cosa, convoco al pueblo colombiano para que marche en contra de la JEP, una cosa grotesca. Bueno, aquí ya está el doctor Augusto, vamos a darle su espacio, pasamos. Pero déjeme decir algo. ¿Sí? Entonces, los medios de comunicación, por ejemplo, un senador dijo, el pueblo colombiano está indignado. El innombrable dijo, el pueblo colombiano está indignado. ¿A qué hora hicieron siquiera una encuesta para decir que el pueblo colombiano está indignado? Entonces, mientras la gente no sepa leer las noticias, la televisión, lo que yo invito a la gente es a leer la noticia y a la televisión. Lo que invito a la gente es a no desarticular lo que pasa en el mundo con lo que pasa en Colombia, y lo que pasa en Colombia con lo que pasa en el Chocó, y lo que pasa en el Chocó, lo que pasa en Quibdó, cuando están, independientemente de lo que está ocurriendo, haciendo cálculos para seguir engañando el pueblo colombiano. Y necesitamos entonces, invitamos a la gente, a todos, a este programa, a los espacios, a otros espacios, a que contribuyamos a constituir una ciudadanía libre, una ciudadanía informada, para que en las próximas elecciones podamos darle un respiro positivo a la democracia colombiana. En aras de la transparencia, el doctor John Jairo Mosquera, que es uribista, acaba de decir aquí, el artículo 250 de la Constitución determina que la Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito y que llegue a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos. En mi opinión, el señor Santry fue capturado por hechos diferentes y posteriores al acuerdo de paz, siendo advertido que no se podía cometer delitos después de la firma del acuerdo. Será investigado por la justicia ordinaria o común. Bueno, esa es una apreciación y aquí... Y además ya no hay igualdad de armas, porque si él escribe eso y nos envía a nosotros cuando ya estemos en el epílogo del programa, no podemos hacerle la contestación. No, la podemos hacer porque vamos a ampliar, doctor Esteban, permítame, te dice, vamos a ampliar este diálogo al próximo debate, el próximo programa, porque no llegamos a agotar el tema de la justicia, no llegamos a agotar el tema de la iglesia ni de la sociedad. Entonces los invito para una próxima, el próximo sábado, yo les hago llegar la invitación cordial para que continuemos. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad y despídanse de la gente que nos vio. No, ha sido un placer tocar unos temas que nos interesan a todos, que nos afectan, y aprovecho la oportunidad para los que pretenden dirigir la ciudad de Quibdó y el departamento del Chocó. Le presentan al pueblo programas realizables en sus 4 años, no únicamente manejar la votación con la registraduría. Bueno, vamos a terminar aquí diciendo lo que está diciendo finalmente la gente. Berta Judí Córdoba, Valencia, y saludos para todos, politólogo Guiño, Mosquera Lozano, excelente intervención. Johnny Batalla, Alberto Flores, Rodrigo Córdoba Mena, también usted prendió su celular. José Mosquera, Cruz Esperanza Argoti, Espitia dice, John, ¿y por qué no aportaron las pruebas y luego las sacan para burlarse de la JEP? Augusto Seneca, Sandra Plata, Julio... Ovidio Asprilla dice, la polarización, Ovidio Asprilla dice, Ovidio, el pariente, la polarización ya está dada, los paramilitares están hablando y ahora va a hablar la guerrilla. Ese es el miedo, que se sepa la verdad, pero mucha gente está confundida con esa cortina de humo. Nemesio Mosquera Ibargo, un excelente programa, esto es lo que deben hacer los medios de comunicación, instruir y construir ciudadanía. Nieves Rentería, Ovidio Asprilla y demás nos están viendo. Muchas gracias, doctor Esteban, despídanse de la opinión. Bueno, yo le agradezco a usted, a mi contertulio, el doctor Caicedo, y a los oyentes y televidentes.
esperamos que hayamos contribuido en algo a mejorar la conciencia ciudadana. Eso es un gran aporte, aun cuando sea poquita cosa. Y en el Chocó. Necesitamos en el Chocó más que haya conciencia para que el voto no siga siendo producto de compra-venta y de corrupción al interior de la registraduría, que es la que elige. Calculada. Porque el pueblo sí se ha manifestado, pero el 70% de la gente que se abstiene, ellos con ese 70% negocian. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad y ya viene el Yunque. Con Augusto Silvero Mosquera y Milo capital del departamento del Chocó, transmite Chocó Radio 88.1 FM, una emisora de la Red de Veeduría Ciudadana de la Nación. Chocó Radio. Pacífico. Recarga tu teléfono, paga tus servicios, lo que necesites.